No hay duda que a lo largo de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ha controlado como quizá ningún presidente mexicano la narrativa desde el atril presidencial de Palacio Nacional. Es decir, es su visión del México, su visión de las políticas públicas, de lo que sucede y lo que no sucede en el país, lo que domina, ha sido magistral en el control de esa narrativa, sin duda alguna. Pero a menos de un año de las elecciones presidenciales en México, por lo menos en lo que toca la narrativa y percepciones sobre México en el mundo, en el extranjero, aquí es al revés. Es la narrativa en el exterior la que controla al observador y es la que impera. Para un hombre que ha vivido durante su gobierno ya casi 5 años, o vamos para 5 años, a espaldas del mundo, que ignora y ningunea la política exterior y las relaciones internacionales, que articula visiones simplistas, maniqueas, trasnochadas, rancias sobre las relaciones internacionales del siglo XXI, o que tiene visiones tan simplistas como las que lamentablemente articuló, amén del resultado importante para quienes apostamos a que no ganara la derecha, la extrema derecha en España en las elecciones presidenciales de este domingo, las visiones que el presidente articuló y las explicaciones que el presidente articula para explicar lo que ha sucedido en España, pues demuestran quizá el presidente intelectualmente menos curioso que hemos tenido en México. Y miren que el anterior, Enrique Peña Nieto, no lo era particularmente, pero el presidente intelectualmente menos curioso sobre el mundo y lo que rodea a México y cómo se inserta México en el mundo que el país ha tenido en la época moderna. Un presidente que se niega a interactuar con sus contrapartes al persistir en no presentarse en las cumbres internacionales de los mecanismos y foros a los cuales pertenece México. Un hombre que desde Palacio Nacional, a pesar de que vea la prensa todas las mañanas, se niega también a interactuar con los medios internacionales, con los corresponsales de los medios internacionales acreditados en México, muchos de los periódicos a los cuales pertenecen estos corresponsales ninguneados, atacados, descalificados por la retórica presidencial. Pero todo esto acumulado, lo que ha hecho es que el presidente haya perdido por completo la lucha por el control de la narrativa en el exterior, en el mundo, y la manera en que el mundo ve a México. El primer gran tema en donde perdió esta batalla, evidentemente, fue el tema de seguridad. Al principio hubo una especie de luna de miel con un presidente que prometía una visión quizá más holística de mitigación de daño, con su famoso abrazos no balazos, pero que muy rápidamente quedó evidenciado con un presidente que al desechar eh, medidas y acciones anteriores no tenía una visión propia de seguridad pública, y con los números que tenemos de homicidios dolosos en lo que va al sexenio, pues evidentemente esta narrativa sobre la violencia y la criminalidad y la inseguridad pública en México ha sido uno de los grandes ejes de cobertura persistentes a lo largo del sexenio del presidente. Luego fueron sus políticas energéticas, a contrapelo de un mundo que transita hacia energías fósiles, que transita dejando las energías fósiles detrás, apostando por energías renovables, entendiendo la importancia del cambio climático, de una economía verde, y el paradigma del presidente en materia de política energética, pues evidentemente ha generado un enorme cuestionamiento y crítica a la prensa internacional, que además se turbocarga con algunos de los megaproyectos del presidente, particularmente las refinerías, y ahora también impactando la lectura sobre las políticas ambientales o el compromiso ambiental y a favor de la biodiversidad del presidente mexicano, con temas como la devastación de la biodiversidad y la riqueza biológica y natural de México con el Tren Maya, o el tema de la vaquita marina en el Alto Golfo, California, que además ha generado ya tensiones importantes con Estados Unidos, al amparo del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá y México, en donde pues, hay un proceso de consultas abiertas en este sentido. Siguieron a estos temas, evidentemente, las crecientes embestidas del presidente a la democracia mexicana, los contrapesos de la democracia mexicana, el papel
de los órganos autónomos, el INE, a la separación de poderes, sus ataques persistentes a la Corte Suprema, ahora a la ministra Norma Piña, y a la sociedad civil y a las ONGs. Luego, evidentemente, sus posiciones en materia de política exterior, su decisión de boicotear una cumbre en Los Ángeles, que en gran medida el presidente estadounidense decide celebrar en Los Ángeles para poder poner un escenario en el que el observador se sienta cómodo en quizá la tercera ciudad con más mexicanos en el mundo, su arropamiento en los regímenes dictatoriales de Nicaragua, Cuba, Venezuela, y luego evidentemente sus posiciones con respecto a Ucrania también le han valido a México, a su presidente, a su política exterior, un rosario de cuestionamientos y críticas en la prensa internacional. Ahora, con las elecciones ya en puerta, pues con sus ataques a Xóchitl Gálvez, que además pues, ha sido su mejor validador ante los medios internacionales, la lectura creciente que el presidente está dispuesto a poner el dedo en la balanza, inclinarla a favor de las candidaturas o precandidaturas de Morena, de que está dispuesto, ya se empieza también a ver en muchos periódicos, en muchos medios, en muchas de las relatorías que están dando los corresponsales internacionales, de un presidente pues, dispuesto a hacer todo lo posible por evitar que Morena, cueste lo que cueste, pierda en las elecciones presidenciales del 2024. Y en paralelo a esto, evidentemente, el enorme brinco que ha habido, cortesía de los ataques del presidente, en la cobertura positiva sobre una de las precandidatas del frente, Xóchitl Gálvez, quien ha estado en básicamente las páginas de todas las principales publicaciones internacionales. Hay que decirlo, no es la primera vez que México sufre de narrativas y lecturas negativas. Le ocurrió a Salinas cuando el país se le fue de las manos al final de su sexenio. Le ocurrió a Felipe Calderón con el estallido de la violencia del crimen organizado contra el Estado y de organizaciones criminales rivales contra otras organizaciones criminales rivales. Pero sin duda, nunca, como estamos viendo ahora, en todos los frentes de política pública mexicana que están abiertos, que están siendo cuestionados o abiertamente criticados por la prensa internacional. No hay una estrategia de comunicación estratégica en el mundo por parte del gobierno mexicano, no hay recursos, las instituciones que ayudaban a promover visiones pues, un poco más balanceadas sobre México han sido o eliminadas o evisceradas, con un servicio exterior mexicano plagado de nombramientos y recompensas políticas, en donde el servicio exterior ha sido marginado en las titularidades de embajadas y de consulados generales y consulados. Y ciertamente, pues todo esto, el saldo que hereda a su sucesor o sucesora, sería algo digno de contemplar si no fuese tan trágico, pero la lectura que hoy hay en México, como nunca me había tocado verla en mi larga carrera como diplomático mexicano, es hoy un rosario de cuestionamientos, de críticas y de frentes abiertos para México y para sus intereses en el mundo.